de la tierra se vaya con él. O sea, los seres humanos. Busquen en el capítulo 24 de Mateo, voy a estar leyendo ahí para ustedes. Mateo 24. Voy a hablarle a usted. Voy a hablarle a usted, voy a hablarme a mí mismo de lo que Dios nos ha mostrado que hablemos. 24, versículo 1 al 8, vamos a estar disertando la palabra del Señor ahí. Le voy a dar algunos pasos para que usted pueda entender lo que Dios quiere que entendamos. El capítulo 24 de Mateo, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a estar leyendo. Amén. Voy a leer para usted. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán guerras, rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Padre eterno, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta noche, Señor, estos que están aquí son los que tú has salvado con tu sangre preciosa. Nos has dado la vida eterna, Señor, y sabemos que hacia ti nos dirigimos. En el día de hoy queremos, Señor, que seas tú el que a cada uno de nosotros nos abra el entendimiento para entender tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. El capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, dice el Señor que esos dos versículos ya han sido cumplidos. El versículo 1 y el versículo 2 dice el Señor que ya han sido cumplidos. La historia cuenta, y Jesús me ha mostrado por qué puedo decir que esos dos versículos se han cumplido. En el capítulo de Esdras 6, el Señor me ha mostrado que esos capítulos, de ese capítulo, esos versículos ya se cumplieron. Si usted quiere encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 6, dice el Señor al rey Ciro de Persia, que el rey Ciro de Persia promulgó un decreto en aquel tiempo, hace unos 538 años antes de que Cristo naciera.
Ciro había promulgado de que el pueblo de Israel que estaba cautivo porque había sido prisionero por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Esa es la historia. El rey Ciro promulgó la orden de que el pueblo de Israel tuviera orden por medio del rey para que fuera y construyera el templo de Dios en Jerusalén, porque el primer templo que Salomón había hecho había sido destruido por Nabucodonosor. El tiempo en que estamos estudiando, el pueblo de Israel se encontraba sin templo porque Israel estaba cautivo en Persia, lo que hoy es Irán e Irak. Ahí estaba cautivo el pueblo de Israel. Pero como Dios sabe el tiempo y los tiempos, porque Él es de los tiempos, llegó el tiempo en que Él eligió para que Ciro, un rey que no era ni cristiano ni conocía a Dios, diera la orden para que se fuera a construir el templo para Dios. En el capítulo 6 de Éxodo usted lo puede leer y vemos cómo Esdras ordena de que a Israel se le permita ir a construir su templo. La historia dice que fue un templo modesto, no fue como el de Salomón, sino fue un templo modesto, un templo que apenas podían para adorar a Dios. Ahí estuvieron ellos adorando a Dios en ese templo. Estuvieron dándole la gloria a Dios por mucho tiempo. Pasó el tiempo, pero los judíos siempre seguían prisioneros porque no tenían libertad, sino que había sido un edicto del rey para que fueran a adorar a Dios, pero Israel siempre seguía prisionero. Esa es la historia que le estoy contando. En ese tiempo que ellos estaban exiliados, aparece otro conquistador, un conquistador romano conocido como el rey Herodes. El rey Herodes el Grande. Ese rey Herodes el Grande, todas las 12 tribus de Israel estaban aprisionadas. No podían hacer lo que ellos querían, sino que tenían que pagar tributos y tenían que pagar todo lo que los reyes de aquel entonces les decían. Quiere decir que Israel estaba cautivo. Este rey Herodes cambió completamente la estructura de aquel templo modesto que habían hecho los judíos en el tiempo de Ciro. Y este rey Herodes, como era uno de los hombres más grandes de las conquistas del Asia Menor, podemos hablar de Europa, podemos hablar de España, podemos hablar de Asia la Mayor y todos los continentes asiáticos. Este hombre en los tiempos era un gran conquistador. Él empezó a ver, llegó a Jerusalén, vio que en Jerusalén todas las personas, los judíos, eran esclavos, ninguno tenía sus derechos. Entonces este rey empezó a construir el templo, que era modesto, lo empezó a hacer un templo enorme, grande. Empezó a construir palacios, el rey Herodes. Empezó este rey a edificar grandes edificaciones con mano de obra de grandes arquitectos que traía de Asia y traía de Europa y traía de China. De todas esas partes venían. Cuando el capítulo 24 de Mateo, el Señor está sentado y los discípulos le hacen la pregunta: en este tiempo es que Jesús
había sido enviado ya por el Padre para realizar lo que Él había prometido para nosotros hoy, la salvación de la vida eterna. Gloria a Dios. Magníficos edificios había hecho el grande Herodes. ¿Recuerdan ustedes por ahí en la tentación de Jesús cuando Satanás lo llevó y tentó a Jesús y le dijo: te pongo en el penáculo, te pongo en tal edificio, lánzate? Ese periodo de tiempo, Jerusalén estaba completamente modernizada, estaba llena de edificios, estaba llena de casas lujosas, la gente de otros continentes venían. Cuando Jesús nació en el milenio primero. Cuando Jesús nació en el tiempo moderno de aquel entonces, hace 2000 años. Jesús nació en tiempos modernos. Cuando Jesús nació, que era el tiempo de Dios, dice la palabra de Dios que los judíos llegaron e hicieron la interrogancia de los dos primeros versículos del capítulo 24. ¿Ves todos estos? Dice el Señor. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En la historia, al igual que los babilonios que destruyeron el primer templo de Dios en Jerusalén, los babilonios destruyeron el primer templo de Salomón. Los romanos destruyeron este templo que los discípulos le estaban mostrando al Señor. Unos 70 años después de que Cristo murió, este templo cayó hasta el día de hoy, no se ha levantado. ¿Estamos? Amén. Me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios, cómo el Señor vino y visualizó el futuro del mundo, cómo Él pudo ver más allá de los días que no son, pudo encontrar Él respuestas para nosotros hoy en día. Dice la Biblia que Él estaba sentado en el monte de los olivos, el versículo 3, y los discípulos se le acercaron. Me imagino que por ahí estaba Pedro, Tomás en el monte, ahí estaba Jesús, tal vez recostado a un árbol, qué sé yo. Quizás estaban los discípulos por ahí con Él, pensando: pero ¿cómo dice que ese templo va a ser destruido? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Y dónde vamos a ir a adorar? ¿Dónde vamos a ir a glorificar al Señor? Quizá usted se pregunte ahora: pero este hermano dice que nos vamos con el Señor. ¿Cómo será que nos vamos a ir con Él? ¿Qué formas serán? ¿Cómo lo hará? No hay explicaciones, hermanos. Dios sabe todo, lo tiene en control. Los discípulos le preguntan, se acercan así como con ganas de decirle algo, como con ganas de interrogarlo, pero ya Él sabía. Le dice uno de ellos, o le dicen varios, o no sé cuántos, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán? Le están preguntando a Jesús que les explique cómo ellos van a enterarse cuando estas cosas vayan a suceder. Y usted va a tener la respuesta hoy, porque la iglesia del Señor se está preparando para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo nos estamos preparando para irnos con el Señor. Y así es que el Señor hoy en día nos está diciendo: les voy a enviar palabra para que entiendan y se preparen, porque yo voy por la iglesia. Dice la palabra del Señor entonces, y nos va a dar algunas indicaciones
Nos va a mostrar algunas cosas que tenemos que tenerlas en la mente y ver como hijos de Dios, ver hacia afuera, porque las señales están hacia afuera, están en el mundo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ver fuera del templo de Dios lo que está pasando afuera. Y darle importancia. Gloria a Dios, amén. Vamos a ir entonces poquito a poco. Voy a tratar de mostrarle por medio de la palabra del Señor un primer paso. Dice el Señor en el versículo 3, entonces Él les dijo, serán estas cosas, oiga bien, serán estas cosas, póngale atención, dice el Espíritu Santo, serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Una cosa, bien, señal, habrá señal, habrán señales antes de que Cristo venga. 1, 2, de su venida habrá también un anuncio. 2, 3, el fin de la humanidad. Hay 3 cosas que el Señor nos va a mostrar. Veamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Y usted se va a dar cuenta, y usted mismo, el Espíritu Santo, le va a dar a entender si estamos en ese periodo o no lo estamos. ¿Lo tienen? ¿Lo están leyendo? 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Váyalo leyendo, usted ahí memorícelo. Vaya leyéndolo para que usted se dé cuenta. 3 del 1 al 5. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice el Señor, recuerden lo que leímos en Mateo, ¿verdad? ¿Qué señales habrá? ¿Qué señales? Es una pregunta directa. Entonces nosotros le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿estoy viviendo yo hoy esa señal? Espíritu Santo, ¿está el mundo hoy viviendo esa señal? ¿Estoy hoy yo pasando ese periodo de tiempo la iglesia de Dios? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, e ingratos e impíos. Vea para afuera, vea el mundo, vea el mundo universal en el campo cristiano. ¿Encuentra elementos como estos? ¿Ve usted elementos como estos? ¿Los puede visualizar? ¿Será cierto? El Señor le dice que los vea, porque en este tiempo que estamos viviendo, una de las profecías que se están cumpliendo, que el Señor dijo, es esta. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos elementos hay que evitarlos.
queridos hermanos. Estos son nombres que el Espíritu Santo da para que la iglesia observe y haga un análisis de la venida de Cristo. Esa es una señal de la venida de Cristo. Y si usted lo está viendo en el mundo entero, por la TV, por la radio, por programas, por el teléfono y donde quiera que usted vea y vea estas cosas, alerta, Cristo viene pronto. El Señor se aproxima con pasos rápidos. No le estoy diciendo que viene mañana, pero Jesús me dice a mí en el capítulo de Mateo 24, Él me está diciendo a mí, hermano y hermanas, y todos los que oyen mi palabra, atención, que la señal está en medio de ustedes. Tienen que verlas para poder ver su venida. Gloria a Dios. Yo puse aquí, ¿cuáles serán las formas de engaño que Jesús en la revelación nos da? Yo se las estoy dando. Con estos pasajes vamos a hacer una analogía, que ya la hicimos, en la profecía del Señor y en el tiempo presente de la iglesia en nuestro tiempo. La revelación nos da la forma de orientación de estos hombres y mujeres que son traidores y que apartan a la iglesia de Dios y que se dicen estar llenas del Espíritu de Dios, pero no tienen el Espíritu de Dios, no tienen piedad. Hombres engañadores es lo que hoy en día existe en muchas iglesias del mundo, querido hermano del Balastre, con todo respeto se lo digo. La señal del Señor es esta que les mostré. La señal, una señal, una señal. La iglesia moderna la iglesia moderna de hoy, hermano, la iglesia moderna de hoy, no digo que aquí es la iglesia moderna, bueno, pongamos la moderna entre comillas, pero veamos la iglesia moderna, esa que tiene cosas incrustadas dentro de la iglesia que son del mundo, esa es la iglesia moderna, esa iglesia que niega la eficacia de la cruz de Cristo, donde usted no escucha el arrepentimiento, donde usted no escucha oír hablar sobre el juicio, donde no escucha oír hablar de infierno. Aleluya, amén. Esta iglesia moderna rechazan la cruz de Cristo. También si rechazan la cruz de Cristo, rechazan el poder del Espíritu Santo. Los hombres modernos cambian los mandamientos de Cristo por los mandamientos de hombres malos, engañadores, que engañan y ellos mismos se sienten engañados y siguen engañando. Estos que menciona el libro, la epístola de Timoteo 2, están funcionando hoy en día. Todos ellos están funcionando. No digo aquí yo doy gloria a Dios, siempre lo digo con el hermano Pastor Minor, que nos tiene bien pulidos a nosotros. Bueno, y a mí me pule. Muy bien, gracias al Señor, ¿verdad? Estos que menciona son bien conocidos en la iglesia moderna. Yo le doy mucho a la iglesia moderna, hermanos, porque la iglesia moderna, yo vengo de la iglesia moderna, 15 años de la iglesia moderna. Como los profecías traen estos hombres de la iglesia moderna que no pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo, porque estos falsos profetas han hecho pactos con el mismo diablo, con el maligno,
Ya ustedes conocen la historia, lo que está pasando en la iglesia episcopal de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde la mitad de los 10 millones de creyentes se dividieron y 5 están a favor de la diversidad sexual y 5 millones no. Ustedes se dan cuenta que ya en Costa Rica están entrando hermanos gays que están predicando la palabra de Dios. Profecías que se están cumpliendo, y la iglesia creo que debemos abrir más los ojos y la mente y empezar a ver lo que está sucediendo, porque Jesús nos dijo que esas señales son próximas a su venida. Próximas a su venida, dice el Señor. Voy a llevarlos a un versículo que se encuentra en Hebreos 13:9. Un versículo que se encuentra en Hebreos 13:9. Y usted lo va a entender porque el Espíritu Santo se lo va a revelar. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Oye, hermano, extrañas, doctrinas extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Ven el texto? No os llevéis por doctrinas diversas y extrañas. Quiere decir que Jesús en lo que le enseña a los discípulos y a nosotros, nos dice que tiene que suceder esto, tiene que pasar, porque eso es lo que anuncia su venida. Y piense usted, ¿estaremos viviendo eso hoy? ¿Estará pasando eso? Hagamos un recordatorio mental en la vida nuestra. La iglesia moderna será llevada por enseñanzas extrañas, y es lo que la iglesia universal está pasando. Se utiliza la palabra de Dios como doctrina en la base principal para no ser descubiertos estos malignos y malhechores destructores. Son muy sutiles para engañar a las personas y así los llevan a ellos, a los nuevos creyentes, les enseñan diversas doctrinas que son doctrinas malas y extrañas. Un nuevo cristiano, un creyente que llega aquí y se arrodilla y acepta a Cristo y yo le doy una doctrina extraña, lo compenso. Porque él está creyendo que lo que le estoy dando es una doctrina sana. Y así está pasando en el mundo universal hoy en día. Vaya a 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, vamos a ver otro texto ahí. 1 Timoteo 4, hermano. Y el versículo 1 y 2. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ahí hay otra revelación de lo que Dios quiere mostrarnos antes de su venida. 4, 1 y 2. Dice el Señor: Amén. Hermanos de la iglesia de los tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, engañan. Vean, hermanos, qué peligro. ¿Qué peligro es? Dice el Espíritu, y con mayúscula es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo claramente que en los postreros tiempos, hoy, esto está haciendo, esto se está viviendo, esto está sucediendo.
Todo lo relacionado con la revelación de Jesús es previniendo a la iglesia. La iglesia debe tener más cuidado de lo que oímos, de lo que hacemos y de lo que practicamos. Amén. Así es. Para cerrarle con el broche de oro, como dice mi hermano pastor, voy a ir a Primera de San Juan 4:1. Aleluya. Primera de San Juan 4:1. Amados, no crean, hermanos amados de la iglesia del Balastre, de todas las iglesias de la Teresa, que Dios nos guarde y nos proteja. Amados, no crean a todo espíritu, y vea, espíritu con minúscula, a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Miente Jesús o no miente? Jesús nos muestra que la iglesia debemos abrir los ojos y los oídos, porque esto está corriendo como agua, como una fuente por toda la tierra universal. Está corriendo. Los falsos profetas están corriendo. Ganancias deshonestas es lo que buscan. No aman al hombre ni a la mujer. Lo que quieren es nada más la buena vida. Es lo que desean. No hay nada más para ellos. Les voy a hablar ahora sobre la venida. Ya le hablé de las señales. Vamos a dejarlo ahí con las señales. Ahora voy a hablarles de la venida